centrar en este pasaje que es muy, muy interesante, muy importante para todo creyente. El 45, en donde dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vamos a leer qué quiere decir entendimiento. Entendimiento quiere decir potencia del alma, en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. Para todo creyente es importante que le sea abierto su entendimiento. No podemos andar por la vida sin entender nada, sin entender las cosas, y principalmente sin entender lo que es la palabra, sin entender cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Jesús y cuando hablamos del Espíritu Santo. Hoy el entendimiento está completamente cegado en el mundo. Hay mucha tergiversación de la palabra, hay mucha confusión, lo digo constantemente porque no debemos olvidarlo. Hay mucha confusión, hay mucha oscuridad, hay mucha negrura y neblina en el entendimiento del ser humano. Pero el Señor Jesucristo está allí para nosotros, para abrirnos el entendimiento, para que podamos comprender las Escrituras y para que podamos comprender todas las cosas. Es interesante que muchas veces nosotros podemos pensar y decir, si me hubiesen dicho antes, no habría hecho esto, no habría hecho lo otro. Si yo hubiese sabido con tiempo. Pero aquí tenemos un ejemplo en los discípulos de Jesús de que ellos sabían muchas cosas, que Jesús les había dicho muchas cosas, pero todavía no lo habían entendido, no lo habían comprendido. Y la definición que leímos de entendimiento es la virtud con la cual se conciben las cosas, se compara, se juzga, se induce y deduce otras de las que ya se conocen. No se puede entender algo que no se conoce, no se puede entender algo que nunca se ha leído. Muchas personas creen entender la palabra de Dios, muchas personas juzgan a los creyentes, a los cristianos, a los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, que están locos. Hay muchas personas que también dicen cualquier cantidad de barbaridades con relación a la Biblia, diciendo, yo conozco, yo vi, me dijeron, me predicaron, escuché, pero nunca leyeron esto, nunca leyeron la palabra del Señor, por lo tanto, no tienen el entendimiento de la palabra. Ahora, importantísimo para nosotros es no caer en esto que el mundo está ofreciendo, no caer en esto que el mundo está predicando. ¿Qué está predicando el mundo? La confusión de la palabra, la confusión de las religiones, todas son unas, todas llevan a Dios, todas tienen el mismo camino y esto es falso. Esto es falso. Por lo cual, las personas que no tienen entendimiento, a las cuales no buscan al Señor Jesucristo para que les sea abierto el entendimiento, para que comprendan las Escrituras y la palabra del Señor, van a perseguir a aquellos que entienden. Y los que están entendidos deben estar claros, conscientes de que esto va a ser así, de que vamos a sufrir persecución. Entonces, como vemos aquí, no solo es cuestión de saber, no solo es cuestión de escuchar, de que bueno, yo he leído en la palabra, de que me han predicado, de que yo tengo familia cristiana, de que mis padres son pastores, de que mis tíos, mi abuelo, es lo que sea. No, este conocimiento no es suficiente porque los discípulos del Señor Jesús conocían. El Señor Jesús les había dicho, les había advertido tantas cosas que en un momento determinado ellos continuaban sin entender. Y solo comprendieron cuando el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento. Pero para que esto pase es necesario que nos acerquemos al Señor Jesús. Si no nos acercamos al Señor Jesús, Él no nos puede abrir el entendimiento de las cosas. Y esto aplica no solo a la palabra, sino a la vida diaria también. Tantas cosas que podemos pasar, que podemos vivir, que no comprendemos ni entendemos el porqué,
Tenemos que recurrir al Señor Jesucristo, que puede abrirnos el entendimiento sobre lo que está sucediendo y sobre lo que está pasando. Pero interesante e importante es que mientras no se abre el entendimiento, debemos ser agradecidos con Dios. Porque la gratitud contrarresta la murmuración, la gratitud contrarresta tantas cosas que nos pueden alejar de lo que es correcto delante del Señor. Entonces, mientras el Señor Jesús no nos abre el entendimiento cuando se lo pidamos, en ese tiempo seamos agradecidos. Y eso es todo. En el nombre de Jesús no seamos creyentes de palabra, de boca para afuera nada más, sino que seamos creyentes conforme a la palabra del Señor, que buscan al Señor Jesucristo, que buscan al Espíritu Santo para que se revele a nuestras vidas, para que abra nuestro entendimiento para todas las cosas, para comprender lo que pasa a nuestro alrededor, lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. En el nombre de Jesús. Amén.